Francisco de Rú es el tercero de 7 hijos de una gran familia del Valle del Cauca. Su madre, Enriqueta Rengifo, era muy cercana a Pedro Arrupe, prepósito general de los jesuitas, quien dirigió la organización eclesiástica entre 1965 y 1983 en Roma. El trabajo social de su madre se sumó a tener un tío que se desempeñaba como miembro de la Compañía de Jesús para motivar la decisión de Rú de ingresar al seminario de La Ceja, Antioquia, a los 15 años, para luego regresar a graduarse como bachiller. Tras eso, se estableció en Bogotá en 1968 con la intención de cursar estudios de filosofía y letras en la Universidad Javeriana. A principios de los años 70, Arrupe, entonces general de los jesuitas, decidió realizar un diagnóstico sobre la realidad que atravesaba la comunidad de los jesuitas en toda América Latina. La investigación del caso colombiano se le encomendó al padre Francisco como parte de la labor desarrollada por los Centros de Investigación y Acción Social, CIAS. Entonces, de Rú decidió hacer una maestría en Economía en la Universidad de los Andes, antes de terminar la carrera de Teología, motivo por el cual su ordenación se aplazó hasta 1975, momento cuando recibió el baño del fuego sacerdotal. Luego de ser declarado presbítero, se vinculó a CINEP, institución en la que desarrolló diversos proyectos de empresas comunitarias, antes de hacer un doctorado en Economía en la Universidad de Sorbona en París. Posteriormente, en 1980 y 1981, concluyó su maestría con prestigio en Londres. Al volver a Colombia, regresó a CINEP y se desempeñó como subdirector e investigador desde 1982 hasta 1986. En 1986, de Rú es nombrado director del programa Por la Paz de la Compañía de Jesús y se desempeñó como director de CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, desde 1987 hasta 1993. Durante el gobierno de César Gaviria, colaboró en diversas iniciativas y actividades por la paz en el país. Veamos cuáles. En 1993 fue el gestor de la convocatoria para hacer una marcha que saliera desde el Parque de las Nieves, centro de Bogotá, en medio de un aguacero monumental. De Rú tenía los pies descalzos y en el transcurso de la movilización contagió al resto de las personas convocadas. Comillas: ni un hombre, ni una mujer, ni un peso más para la guerra. Cierra comillas. Gritaba. La iniciativa logró movilizar millones de personas y conformar la bandera de la paz integral. Sus amigos más cercanos reconocen que de Rú sufrió en carne propia cada asesinato de líderes campesinos e integrantes de la comunidad. Desarrolló y acompañó el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio. En Colombia, el concepto de responsabilidad social y empresarial se le debe a él. El padre Francisco ha sido merecedor de diversos galardones en lugares distantes. En el 2001
obtuvo el Premio Nacional de Paz en Colombia, junto con la medalla Caballero de Honor de la Legión Francesa, entregada por el presidente François Mitterrand, así como la máxima distinción otorgada por el gobierno de Japón en el 2009 a través de la Orden de Sol Naciente, Rayos de Oro con Roseta. Ahora vive en Medellín, me faltan 3 rengloncitos, y dirige el Centro de Fe y Cultura. Trota a diario, ustedes vieron cómo corrió, y seguirá haciéndolo con el mismo ímpetu, madrugando y trasnochándose, y entregando su vida para contribuir en la construcción de un mejor país. Bienvenido, Padre Francisco, a nuestro encuentro. Buenos días a todos y a todas, y muchísimas gracias por invitarme. Me siento realmente muy honrado y muy contento de poder estar con ustedes. Y le agradezco también mucho a Monseñor Ismael el que me haya invitado. Sé que esto es un proceso que ustedes traen desde hace rato, es muy serio, muy hondo, y quiero solamente contribuir al esfuerzo de ustedes. Muchísimas gracias por tu poesía. Muy bien presentada, nos conmoviste mucho y realmente nos ayuda mucho a centrar nuestro objetivo de la conversación de este día. Yo quiero invitarles a que hagamos un par de horas muy activas, que no sea simplemente una charla que yo les dé. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a tratar 4 puntos, que además sobre los cuales yo quiero pedirles al final que tomen decisiones. El primer punto es sobre la presencia de las víctimas en nuestra vida de docentes. Mantener presente este dolor que hemos vivido en el país. El segundo punto es a propósito de nuestras polarizaciones. ¿Cómo podemos nosotros superar estas cosas que ponen ácido en nuestra vida cotidiana, nos separan y rompen las familias? El tercer punto es ¿qué elementos hacemos constructivos de una moral y una ética que nos entusiasme para vivir en un país que tenemos que construir juntos? Y el cuarto, que considero muy importante, es cómo introducimos siempre la disposición de perdonar a los que nos han hecho mal. Esas son las 4 cosas, pero vamos a hacerlas de una manera dinámica. Primero, en cada uno de los puntos yo les hago una pequeña introducción. Ustedes con las personas que tienen al lado comentan sobre una pregunta que yo les pongo. Yo recojo rápidamente algunas de las reacciones y hago un comentario largo. Y así hacemos los 4 puntos, ¿verdad? Para que hagamos algo realmente muy activo. Empecemos entonces por el primer punto. Yo quiero que conversemos un momento acerca de la presencia del dolor humano vivido por el país en nuestra vida de docentes. El sufrimiento que dejaron los fusiles, el sufrimiento de las mamás con sus niñitos, el sufrimiento tan hondo que empieza en este país quizás con una historia muy de atrás, ¿verdad? No sé si tenemos que remontarnos hasta los tiempos de la guerra de los 1000 días. Aquí está Palo Negro como una especie de emblema de los 100.000 muertos que se mataron entonces por unos trapos, por liberales y conservadores, por rojos y por azules. Pero pues está también el sufrimiento de la violencia en Colombia y de todo este conflicto que hemos después conocido. Yo quisiera saber hasta dónde entre nosotros, en la vida de ustedes como docentes, este sufrimiento de Colombia está presente. Hasta dónde en la formación de los niños, en la conciencia que ellos toman de dónde nosotros venimos y qué es lo que los jóvenes tienen que superar para que esto nunca más vuelva a acontecer entre nosotros. Es parte honda de la dinámica de su vida de docentes, donde
la forma como ustedes actúan, la sensibilidad de ustedes, la atención de ustedes a los problemas de nuestra sociedad son inmediatamente tomados por los jóvenes, que los consideran a ustedes como líderes en la manera como hemos de ser nosotros como seres humanos en este país. Entonces esa es la primera pregunta. Yo quisiera saber hasta dónde en la vida de ustedes como docentes el sufrimiento humano, muy particularmente este sufrimiento, dijésemos, público, enorme, que ha envuelto al país, que ha estado tan presente en nuestro sentido de patria, hasta dónde eso está presente, y por supuesto sus consecuencias hacia abajo también, las consecuencias que eso tiene en nuestras familias, las irascibilidades, los apetitos de venganza, las maneras como esto baja hasta el bullying en los colegios, se expresa en los hogares, en nuestros barrios, cruza a través de nuestros transportes públicos todos los días. ¿Qué pasa con esa violencia y cómo eso es elaborado en nuestra vida de docentes y en nuestra vida cotidiana, en el salón de clase, en nuestras tareas de todos los días? Esa es la pregunta. Hablen sobre eso un minuto y que unos minutos, 5 o 6 minutos. Luego yo voy a pedirles a 5 o 6 de ustedes que compartan lo que estuvieron conversando. Pongámonos en eso entonces inmediatamente. Quisiera escuchar de 3 o 4 de ustedes lo que sintieron en este momento de la conversación, lo que alcanzaron a ver, lo que quisieran expresarnos a todos los que estamos aquí presentes. Yo soy de Papayal, exactamente. Allá trabajé en el colegio de Papayal un buen tiempo. Fue una experiencia muy bonita con los chicos, con la comunidad. Le narraba a las profes que en el año 92-93 estaba yo en el salón de primaria. Yo soy licenciada en lengua castellana y en ese tiempo se podía todavía hacer cambios. Mi mamá fue docente, entonces yo la reemplacé también cuando empezaba a dar mis primeros pasos como docente. Y en ese reemplazo me asignaron el grado primero. Habíamos terminado el descanso cuando entré con los niños de primaria, de primero, y en eso se acercaron 2 muchachos y me dijeron: buenos días, profe. Yo: buenos días, hágame un favor, ¿dónde está el profesor Pepito? Y yo le dije: en tal salón. Gracias, muy amable. Este profesor a la vez era presidente de la junta y pues era como muy popular porque obviamente todo el mundo lo buscaba por su cargo. Entonces en el momento pasó él con los muchachos y me dijo: adiós, profe, ¿cómo estás? Chao, profe. Tenga por ahí unos 50 metros cuando escuché los disparos. Lo mataron. Usted se imagina cómo podía estar en ese momento. Estoy hablando hace más de 20 y pico años. ¿Sí? La guerrilla fue. 2 o 3 años después, el hijo se fue a trabajar como docente por el lado del Playón. Las autodefensas se lo llevaron. Lo desaparecieron. Era un chico, estaba jovencito. Y yo podía decir, no es porque cuando las personas están muertas son buena gente después de muertas, ¿no? Sino que el chico, inclusive fui docente de él, le di clases a ese muchacho y nunca se metió con nadie. Pero el hecho del joven de haber llegado a trabajar por el lado del Playón y decir que no era, o sea, dijo una mentira, dijo que no era de allá, venía de otra parte. Para las autodefensas fue terrible. Sin embargo, lo mataron, lo desaparecieron, duró como 10, 11 años, hace poco. Y el gobierno, pues, ¿qué hizo? Pagarle a la mamá la muerte del esposo y del hijo. Culmino. Su proyecto padre, yo estuve en un tiempo en Barranca Bermeja trabajando por mi comunidad para aplicar ese proyecto. Resulta que llevé a mi comunidad una encuesta, todo el proceso que había dentro de ese proyecto, pero era bastante compleja
Compleja, ¿por qué? Porque yo tenía que hablar con la cabecilla que estaba al mando en ese momento en la región. ¿Quién era? El señor Camilo. Hablé con él, ¿sí? Y le comenté, señor comandante, esto y eso. Me tocaba que esperar que pasara la borrachera primero de él. Le comenté el caso y me dijo, señora, ¿usted qué va a esperar? ¿Que yo acepte que usted misma me ponga el cuchillo en el cuello? O sea, pues Marina, estése quieta. Mi familia, en ese momento todavía no tenía mis hijos, Dios no. Y es un proyecto tan bonito trabajarlo porque realmente nuestras comunidades lo necesitan, mi comunidad lo necesita, y sobre todo por el lado de San Rafael, a pesar que ya está todo calmado. ¿No les da miedo ir a San Rafael? Y ahorita ya pueden dormir hasta con la puerta abierta. Muchísimas gracias. Bello testimonio, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Luis Francisco Martínez, conocido como Lucho. Lucho por la vida, lucho por estos niños que nos dan muchos dolores de cabeza hoy en día, de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Soy docente del Colegio Salesiano de Bucaramanga. Hago una pregunta. Alcen la mano los compañeros que están aquí en el auditorio que fueron nombrados en el campo, en la zona rural y llamada zona roja. Hay un buen porcentaje. Es diferente la vida que tuvimos hace 20, 25, 30 años, tengo 33 años en el magisterio, con la misma historia que acabo de contar la compañera, a nivel aquí de Santander. Yo empecé a trabajar en la zona de San Vicente, Chucurí y parte de Barranca, zona roja. Cuando me salió el nombramiento, mi papá, que en paz descanse, dijo: no, mijo, yo salí de la norma de pie puesta. No, mijo, cuando le toque, esa es su vocación. Usted luchó para ser maestro. Usted quiere a los niños. Esa es su vocación de enseñar. Si usted se porta bien, le va bien. Digo: sí, papá, pero yo no estoy acostumbrado a salir solo de aquí de la casa al parque y solo vivir la experiencia de llegar a la zona rural 2 días gastando, preguntando, una odisea. Miren, ser maestro es un honor y cuesta. Y hoy los 33 años que tengo aquí de canas y todo eso, lo he entregado a una niñez para formar esa sociedad. Mire, la paz. Todo que hemos alegado por la paz, en el aula de clase, en la familia, el gobierno, todo el mundo anda de paz. Dice, hay un programa por ahí de estudio de campesino, pero nadie se compromete. Y hoy la mayoría de docentes, los que estamos aquí en cabeza de los proyectos del padre, de todas las personas, estamos luchadores de verdad que vamos a conseguir esa paz, así sea con todos los inconvenientes. Miren, nosotros tenemos muchos problemas en la escuela con los niños, el código del menor, que demandas, que el bienestar. El maestro hoy en día está, mire, muy sometido, mire, la embarra con una mirada, con una palabra de esto, uno queda comunizado. No, yo me estoy quieto mejor. No, si me toca ir a la cárcel, yo le digo a los niños, tengo un grupo de segunda muy terrible allá en los niños, pero ellos no tienen la culpa, es la misma sociedad, papá, mamá y todo, el sistema. Si me toca, este año voy a ir a la cárcel o voy a ir a San Camilo, voy a parar, eso, pero no, mire. Aquí tengo Lucho en el pecho, luchamos por estas criaturas y todo bienvenido por la paz, que así sea un minuto de paz, lo vamos a lograr entre todos. Gracias. Gracias, Lucho. Vamos a oír la última. Mis compañeras Carmen, Mónica y yo, Nubia, vamos a contar lo que cada una vive en su institución. Una compañera pues trabaja en el centro de Bucaramanga y en un colegio del centro de Bucaramanga, y dice, en mi colegio no se escuchan muchas historias relacionadas con la violencia. Se sabe que existió y que existe, más bien en la ausencia, se nota en la ausencia de recursos para la educación. No se cuenta con todo lo que se necesita para atender las poblaciones que tenemos. Yo pues laboro en la Mesa de los Santos, que es una zona turística hermosa de Santander,
se escuchan pocas historias, pero se sabe que existen. Los niños más bien no las cuentan, las familias poco las cuentan. Hay muchas personas del sur de Bolívar, de los llanos, hay rebeldía, hay conflicto, hay drogadicción, también el hecho de ser turístico lo acentúa. Hay ausencia de padres en muchos casos y se evidencia un poco de rebeldía hacia la autoridad como consecuencia de todo eso que han vivido. Y otra compañera pues trabaja en la zona del norte, en la periferia, y allá pues sí que se evidencia toda la problemática social que hay. Tienen estudiantes que les llegaron, por ejemplo, del Chocó, de los llanos, del sur de Bolívar, y pues manifiesta que hay una enorme complejidad social. Todos sabemos que el norte de Bucaramanga es muy complejo. Hay violencia intrafamiliar, muchas mujeres llegan huyendo de esa violencia o están en permanente huida porque sus familias son un conflicto permanente. Llegan a vivir las personas que llegan de todos estos sitios tienen el desarraigo, llegan a vivir una realidad que no es la suya. Decía la profesora, allá por lo menos tenía el río, la chica que llegaba del Chocó, allá por lo menos tenía el río, aquí llega y se encuentra con un mundo que no se parece en nada a lo que ella tenía. Hay un día a día con cada maestro haciendo su esfuerzo personal, pero no un programa como transversal que busque resolver todas esas problemáticas. Eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estos 3 testimonios y compartires tan hondos que hemos recibido. Desde el fondo del alma, como docentes, como comprometidos con la educación de los jóvenes en Colombia, contribuyamos a hacer una comprensión desde nuestro dolor. Tuve la oportunidad de acompañar a las víctimas a La Habana. Ya hacía 2 años habían empezado las conversaciones en La Habana y sin embargo no se alcanzaba a conseguir una salida que mostrara que en algún momento esas conversaciones se iban a terminar, porque las conversaciones estaban centradas en cosas estructurales muy difíciles. Las FARC planteaban que ellos no se levantarían de la mesa no iban a renunciar a las razones de su lucha. Entonces exigían una reforma agraria radical, exigían que se transformaran todos los partidos políticos, que se cambiara el ejército, exigían que los bancos se nacionalizaran todos, exigían que se acabara la corrupción en el país, exigían que se hiciera una gran redistribución de las tierras y de las propiedades, exigían que hubiera una nueva constitución y que no se levantarían de la mesa hasta que no hubiese una nueva constitución en Colombia. Y claro, como la mayor parte de estas cosas, la inmensa mayoría no se podían negociar, ¿cómo así que 10 personas de la FARC y 10 personas del gobierno negocian por todo el país? Entonces, muchas de estas cosas, casi todas, fueron pasando al congelador, lo llamaban allá, o el refrigerador. Las cosas que después vamos a conversar, pongamos aquí solamente aquellas en que podamos llegar a un acuerdo. Total, acordaron sobre 280 páginas, ustedes recuerdan, pero en el congelador había más de 1000 páginas, hasta que llegaron las víctimas. Las víctimas, estuve en el grupo que las estuvimos escogiendo, como el señor Luis Augusto Castro y con el representante residente de Naciones Unidas, y las víctimas cambiaron completamente el escenario. Por eso es que les decía que es tan importante tener presente el dolor. Y las víctimas lo hicieron de una manera que a todos nos sorprendió. Eran víctimas de diversos lados, incluso que tenían miedo cuando se encontraban por primera vez, porque la víctima de la guerrilla ordinariamente es de pueblos que los paramilitares llegaron y castigaron porque sospechan que tenían amistades con los guerrilleros. Y la víctima de los paramilitares es de pueblos que la guerrilla sospechaba que estaban en contacto con otros paramilitares o con el ejército, y entonces iban y los golpeaban, y nosotros poníamos juntos a víctimas de la guerrilla, víctimas de los paramilitares y víctimas del Estado. Lo interesante es cómo el dolor humano se separa de todas esas cosas y se dejó poner con toda su fuerza en el escenario de La Habana. Y las víctimas hacen una cosa impresionante. El mensaje de ellos fue: miren, señores, ustedes han estado conversando aquí de problemas estructurales,
en Colombia, y tienen toda la razón. Somos uno de los países más corruptos del mundo, somos uno de los países más desiguales y más inequitativos del mundo, somos uno de los países que más destruye el medio ambiente en el mundo, el agua, eso que les preocupa a ustedes tanto. Todo eso es verdad, pero el problema estructural más grande no es ese. El problema estructural más grande somos nosotros mismos. Nosotros, la forma como nosotros nos hemos odiado, nos hemos rechazado los unos a otros, nos hemos excluido, no nos aguantamos los unos a los otros, nos hemos despedazado entre nosotros. Y lo hacen de una manera muy impresionante con sus testimonios. La señora del Club del Nogal que llega y dice: ustedes, cuando mi hijo menor iba entrando al club en un carro porque lo había llamado el hijo mayor que estaba con la novia, pusieron la bomba, los de arriba murieron inmediatamente y mi hijo menor quedó parapléjico para toda la vida. Era todo lo que yo tenía. Y la señora Turbay que dice: señores, ustedes me secuestraron a mí, me tuvieron 5 años en el secuestro, yo tenía un niño de 2 años y otro de 4, nunca me los dejaron ver, ni saber nada de ellos mientras estaba secuestrada. Para las mamás que están aquí saben lo que eso significa, y además me mataron mi mamá y mi hermano mientras me tenían secuestrado. Y el muchacho campesino de aquí de Arauca que se quita la prótesis de toda la pierna de plástico y la puso sobre la mesa y dijo: ustedes pusieron la bomba, la mina antipersonal, la pusieron justo donde nosotros ordeñábamos las 2 vaquitas que teníamos. Y del otro lado, ¿verdad?, las mujeres del Salado en Córdoba, que cuentan cómo las reunieron a todas en un pequeño parque, mujeres y las hijas y hijos menores, pusieron en la mitad a los hombres y pusieron en la mitad a los niños mayores de 15 años y delante de las mamás y de las hermanas con machete los fueron degollando a todos. Y la indígena del Cauca que cuenta entonces: mi hija de 16 años salía con el novio de una fiestecita en Tacuelló, les echaron bala, las mamás vinimos a ver los cadáveres y a pedir que nos los dejaran llevar, a reconocerlos, no nos dejaron, y al día siguiente los 2 muchachos salen en el periódico de Cali con una foto vestidos de guerrilleros, con un fusil al lado, terroristas dados de baja en combate. O la muchacha de Planadas, que nos cuenta que ella estaba embarazada cuando llegaron los de la Móvil 8, un destacamento del ejército, a decirle: usted es una puta, nosotros sabemos que usted se conoce todos los hombres de los hombres que están aquí, que todos, esta cantidad de guerrilleros que hay aquí, usted tiene que hablar. Y el soldado, porque es que en la guerra uno se vuelve loco, el soldado la coge contra la pared y comienza a golpearla para que hable y a golpearla. Ella dice que la dejaron tirada en el suelo de su rancho y a las 6 horas ella le dice al soldado: déjeme salir a orinar. El soldado la saca y se le viene la hemorragia del bebé que estaba esperando. Y el hombre coge el perro que tenían, le rompe la ropa y pone al perro a que se coma la sangre que estaba manando de la mujer. Podría seguir contándoles historias durísimas que vimos en La Habana. Pero ¿qué estaban diciendo las víctimas en ese momento en La Habana, que fue lo que comenzó a impresionar tanto a todos lados de los que estaban allí presentes? Miren lo que somos nosotros los colombianos, que allá había hablado gente de la costa, del valle, de Antioquia, de Santander, de Arauca. Miren lo que somos nosotros los colombianos, la capacidad que tenemos de rompernos, de destruirnos, de humillarnos, de someternos al silencio. Eso somos nosotros. Y lo dijeron con una fuerza realmente impresionante. Lo interesante, después de poner todo ese dolor, yo me acuerdo un día Iván Márquez, que al final hablaban siempre Iván Márquez y Humberto de la Calle, pero Iván Márquez un día dice: un grupo y otro grupo de víctimas y otro, que fuimos llevándolos, ¿verdad? Un día dice: esto no tiene ningún sentido, es que uno definitivamente en la guerra somos unos ciegos. Y además dijo: esto no lo puede sanar nadie. Este dolor tan grande, ¿quién lo cura? Lo único que podemos ofrecer serio es dejar para siempre esta guerra. Estaba el hombre totalmente tocado, golpeado, ¿verdad?
Pero miren lo interesante, esas mismas víctimas, sin que nosotros les hubiéramos dicho, porque allí simplemente hicimos un rato de silencio y oración para que se prepararan, pero no más. De otras había cristianos, católicos, gente que no creía en nada. Después de decir ese dolor tan grande, comienzan a decir, pero los colombianos no somos solamente eso, no crean. Los colombianos somos capaces de recogernos desde esa situación espantosa, volvernos a mirar a los ojos, volver a creer los unos en los otros, volver a darnos un abrazo de confianza, aunque sabemos que pensamos muy distinto, volver a pensar en reconstruir este país. Somos capaces de perdonarnos. Y igualmente lo hacen con los propios testimonios de su manera como terminan sus testimonios después de presentar su dolor. Entonces Alan Jara, por ejemplo, que había sido gobernador del Meta, al final concluye diciendo, miren señores, les ha contado su estadía en 12 cárceles de alambre horribles, y termina diciendo, yo no vine aquí a pedir que mis victimarios, mis perpetradores sufran como yo sufrí en las cárceles en que ustedes me metieron. No, yo vengo a pedir que nunca más nadie nunca vuelva a ser secuestrado en Colombia. Y luego la indígena esta que les cuento, de la niña, ¿verdad?, que apareció después en el periódico de Cali, toma un pelón enorme que había sobre una mesa y se la pone en la mesa al general Mora, que estaba allí, y le dice, ¿sabe una cosa, general? Nosotros no hemos venido aquí a continuar esta noche oscura, venga con nosotros y vamos a hacer luz en este país, y Dios nos va a ayudar a construir un país de luz, todos juntos, ustedes y nosotros. Y Leider, que habíamos llevado de Bojayá, aquella masacre tremenda de Bojayá, cuenta cómo fue Bojayá. Primero llegó el ejército y el ejército tomó el pueblo, el ejército le dejó el pueblo a los paramilitares, la guerrilla atacó, el pueblo se volvió un campo de batalla, las mujeres comenzaron a gritar, metámonos todos en la iglesia, se metieron a la iglesia y la FARC tiró la bomba sobre la iglesia, 92 muertos, la mayoría niños. Y Leider, después de contar esto, se refiere en ese salón enorme, precioso que tenían los cubanos allá, al comandante de la FARC, y le dice, ustedes son culpables de lo que pasó en mi pueblo, ustedes tienen que pagar, esto no se queda impune. Y luego se voltea donde el general Mora y el general Naranjo y les dice lo mismo, ustedes también son responsables y ustedes pagan por lo que pasó aquí. Todos nos quedamos esperando y dicen, ¿saben cómo van a pagar? Ustedes no se levantan de esta mesa hasta que esta guerra horrible, que no queremos nadie en Colombia, no se acabe. Ese es el impacto que nos dejaron las víctimas. Al ponernos en contacto con el dolor, cambiaron completamente La Habana. A partir de ahí, la gente se olvidó de todo lo que había en el refrigerador. Mire, si eso no se hubiera acabado, estaríamos todavía en La Habana discutiendo sobre esa cantidad de cosas del refrigerador. Y la gente comenzó a pensar, dejémonos de matarnos, el problema somos nosotros, y después arreglamos eso. Cuando sepamos que no nos vamos a matar porque pensamos distinto, y va a ser un debate muy horrible, pero ¿qué importa? Tengamos la seguridad de que aquí nadie lo mata, y discutimos como seres humanos. Y por eso se creó la Comisión de la Verdad y la Comisión para rescatar a todos los desaparecidos, y la circunscripción especial para las víctimas, y se llamó a las mujeres para que las mujeres volvieran, porque la mayor parte de las víctimas que llevamos, si fueron mujeres, volvieran a releer todos esos acuerdos y los recompusieran desde una visión de mujer. Y se comenzó a pensar cómo el ejército iba a proteger a sus propios enemigos cuando la FARC bajara de la montaña a todo este proceso, y etcétera, etcétera. El ser humano primero. Por eso es tan importante tener presente a las víctimas. Por eso el Papa, cuando vino, sí, dijo discursos extraordinarios para todos nosotros, pero dijo, no, llévenme, que yo quiero estar con las víctimas de todos los lados. Y por eso pidió la reunión de Villavicencio. Y quiero concluir con esto, porque sí, una de las muestras más hondas de nuestra crisis espiritual ha sido, y Chucho lo estaba poniendo aquí en evidencia cuando preguntó,
¿quiénes de ustedes se han ido a los territorios de la guerra? Pero es que ha sido esto con todos los colombianos. Nosotros vimos pasar por la televisión, todas las cifras del Centro de Memoria Histórica, que es muy serio, vimos pasar por la televisión 1975 masacres, como la de Bojayá, como la del Salado, sobre todo en los últimos 30 años. Y uno pasaba la televisión a otra parte para no seguir viendo cosas horribles, ¿verdad? ¿Y nosotros qué? Era gente nuestra, eran nuestros colombianos, la comunidad donde nos puso Dios a nosotros. ¿Y por qué nosotros permitíamos eso como si fuera otra gente, verdad? O menos gente que nosotros, o no nos importara. Los sacerdotes seguimos celebrando misas, los maestros siguieron dando clases, los empresarios siguieron con sus negocios y con sus comercios, y este dolor, ¿dónde estaba? A mí una de las cosas que más me impresionó en Barranca Bermeja, el día de la masacre de los 34 muchachos, una fiesta de la madre de mayo de 1998, cuando hicimos el entierro al día siguiente, como el señor Jaime Prieto, enfrente del edificio de la USO, pusimos los cadáveres, 7 cadáveres los teníamos, que fueron los muchachos que mataron y dejaron ahí. Los otros 27 ataúdes estaban vacíos, y pusimos las fotos de los muchachos y las muchachas sobre los ataúdes. Era nuestra parroquia de los jesuitas de San Pedro Claver en la Comuna 7. ¿Saben qué me impresionó? La soledad en que nosotros estábamos. ¿Ustedes creen que la gente de Bucaramanga bajó a acompañarnos, que la gente de Medellín vino, que la gente de Sabana de Torres vino a estar con nosotros solos? Lo mismo nos pasó en San Pablo, lo mismo nos pasó en Río Viejo, lo mismo le pasó a la gente de La Gabarra, lo mismo a la gente del Salado, solos. Eso es una crisis espiritual muy honda. Hace 2 meses y medio, cuando hubo en Manchester, en Inglaterra, una bomba que mató a 11 personas, al día siguiente yo prendí la BBC de Londres, BBC, que me gusta saber qué pasa internacionalmente, y el locutor estaba diciendo: en este momento toda Inglaterra está parada, se han detenido los carros en las calles, se ha detenido el metro, se han detenido los negocios y los almacenes, los docentes han parado las clases, toda Inglaterra se ha parado. Estamos haciendo sentir ante nosotros y ante el mundo que esas 11 personas eran ingleses, y esto no volvió a pasar entre nosotros. Fíjense en la diferencia con nosotros. Pero eso lo que refleja es una crisis espiritual muy profunda, cuando un pueblo, crisis espiritual no religiosa, ¿me comprenden? No es, aquí no hay una pelea entre cristianos y católicos, o como en Europa entre musulmanes y católicos, o entre... No, crisis espiritual es cuando nosotros hemos perdido el sentido de nosotros mismos. Es lo más profundo que tenemos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Quedémonos un minuto en silencio, vamos a reflexionar sobre esto como cada uno de ustedes lo siente.